¿Qué tal? Saludos. El día de hoy vamos a hablar sobre antidepresivos. Sobre todo me enfocaré en los inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina, que son los más importantes y van a ser siempre los de primera elección. En términos generales, los ISRS, en general todos van a bloquear la recaptura, por supuesto, de serotonina. Pero por el otro lado, también sus principales efectos van a ser, en términos hipocampales, mejora la liberación del BDNF, del factor neurotrófico derivado del cerebro, que ya había hablado con antelación, y con esto, por supuesto, va a mejorar la neurogénesis y de forma subsecuente el aprendizaje y la cognición. Más allá del efecto, por supuesto, que benéfico que tiene sobre el estado de ánimo, también va a tener un efecto sobre la forma en cómo trabaja ese cerebro. Recuerden que muchos de los problemas que tienen los pacientes psiquiátricos es que tienen dificultades para aprender nuevos elementos, sobre todo en lo referente a sus creencias, ¿no? Entonces, una forma de que buscamos que trabajen los ISRS y en general todos los antidepresivos es como una especie de reseteo del cerebro que le permita al paciente o a la paciente trabajar en un contexto psicoterapéutico. Por el otro lado, todos estos antidepresivos, pero particularmente los ISRS, van a tener una dosis anti-TOC. La dosis anti-TOC es la dosis más alta de cada uno de estos antidepresivos. ¿Ok? Es decir, si ustedes quieren tratar a un paciente, pensemos con fluoxetina, tendrían que llegar inmediatamente a la dosis más alta, claramente bajo un perfil de titulación semanal y para mantener ese marco de seguridad. Por el otro lado, los ISRS, si bien tienen en común el bloqueo de la recaptura de serotonina, van a tener un perfil bioquímico mucho más amplio, particularmente paroxetina y sertralina. Siempre van a ser los de primera elección, van a tener una titulación más rápida, es decir, al finalizar la semana ustedes ya pudieron llegar a la dosis mínima efectiva, es decir, la dosis mínima de las que les voy a dar es la dosis mínima efectiva. Esto se hace dividiendo esa dosis, pensemos fluoxetina es 20 miligramos la dosis mínima efectiva, ustedes darían 10 miligramos durante la primera semana. Hay clínicos y hay autores que dicen que con 4 días es más que suficiente la titulación. Sin embargo, ya sean 4 días o sea la semana completa, en definitiva, su objetivo es reducir los efectos secundarios y observar la tolerabilidad al fármaco. Con esto, los 10 RS también van a ser de primera elección porque tienen menos efectos secundarios que el resto y en caso de que el paciente intente hacerse daño con el ISRS, es muy complicado que finalice en la ingesta, por supuesto, en un contexto de terapia intensiva, ¿no? Es decir, está muy complicado que lleguen a esa circunstancia. Por el otro lado, son de rápida absorción y van a tener un metabolismo eminentemente hepático, aunque van a haber sus excepciones, por supuesto. La fluoxetina en general es el primer ISRS que sale al mercado durante los años 80 y tiene una dosis de 20 a 60 miligramos día. En este caso la dosis anti-TOC sería los 60 miligramos día. Es una sal eminentemente activadora, es decir, que se tiene que mandar por la mañana porque si la mandan por la noche ustedes pueden provocar insomnio en sus pacientes. En el recuadro verde encontrarán toda esta serie de indicaciones que tiene, que son bastantes de hecho. Se utiliza claramente para la depresión. Hay algunos clínicos que la usan para ansiedad, aunque no es lo más recomendable por su perfil activador. Por el otro lado, están indicados, por supuesto, en bulimia a dosis de 60 miligramos día. El TOC, igual a la misma dosis. Para los síntomas negativos de la esquizofrenia, para la esfera impulsiva del TDA, pero aquí sí quiero aclarar que difícilmente va a funcionar en monoterapia, habitualmente es un coadyuvante del tratamiento ya sea con metilfenidato o con alguna otra sal como L-dexanfetamina. También se va a utilizar
para algunos trastornos de personalidad como el TLP y por supuesto el trastorno disfórico premenstrual. La fluoxetina, chicos, es la sal que más vida media tiene, es decir, su metabolito activo, la norfluoxetina, puede durar hasta 2 semanas. Es decir, aquellos pacientes que tienen un pobre apego al tratamiento se pueden beneficiar precisamente de esta sal por su vida media larga. No se aconseja durante el embarazo ni tampoco la lactancia porque tiene altas concentraciones en leche materna. Por el otro lado tenemos la paroxetina que tiene indicaciones más relacionadas con las cuestiones de ansiedad, por ejemplo la ansiedad generalizada, el estrés postraumático, el mismo TOC por supuesto, la fobia social, el trastorno de angustia. Aquí es muy utilizado para el trastorno de angustia, para la fobia específica y se puede utilizar en aquellos pacientes que ustedes consideren que tienen un riesgo de viraje, es decir, pacientes que podrían en algún momento debutar como bipolares. Hay dos presentaciones, la de liberación rápida y la de liberación prolongada, y su perfil bioquímico es de los más amplios. Va a bloquear también histamina y acetilcolina, haciendo que el paciente aumente de peso, tenga somnolencia diurna, tenga ciertos déficits cognitivos, sobre todo una disminución en la velocidad del procesamiento de la información, y algo muy frecuente es que van a generar una disfunción sexual acusada. Por el otro lado, sí tengo que hacer hincapié que es altamente teratogénico. No se recomienda su uso para nada dentro del embarazo, aunque la paradoja de la paroxetina es que se puede utilizar durante la lactancia. Vuelvo a insistir, no se usa durante el embarazo, pero sí durante la lactancia, en caso que sea necesario. Los efectos teratogénicos habitualmente se van a decantar en lo que hoy conocemos como la malformación de Epstein, que tiene que ver con alteraciones en la válvula tricuspidea y en la unión atrioventricular. Por el otro lado, junto con el aumento de peso que ya mencioné, también hay un aumento considerable de las concentraciones de colesterol y tiene múltiples interacciones, particularmente con los tricíclicos o los antidepresivos tricíclicos, la risperidona, que es un antipsicótico, el metoprolol y en general todos los antipsicóticos de primera generación o típicos. Ahora, una indicación off-label, es decir, que si bien se utiliza, digamos, de forma generalizada dentro de la esfera clínica, pero no está dentro de las indicaciones dadas por la FDA, se utiliza ampliamente para pacientes que tengan eyaculación precoz a una dosis de 10 miligramos día. Realmente les va bastante bien. Porque finalmente, bueno, el efecto general es que aumenta la latencia del orgasmo en todos los pacientes que estén tomando paroxetina, pero si tienen, por supuesto, eyaculación precoz, va a ser benéfico. Ahora, esta es una razón, la cuestión sexual, por la cual sus pacientes pueden evitar precisamente el estar tomando este tratamiento. Por el otro lado tenemos la sertralina, que va a tener indicaciones muy similares a precisamente lo que vimos ahorita en paroxetina. Y sin embargo, bueno, hay algunas escuelas de psiquiatría que inclusive la llegan a utilizar en demencia. Tenemos que la dosis es de 500 a 300 miligramos, haciendo que sea un poquito más complicado su utilización. Porque la dosis mínima efectiva, la dosis que habitualmente se empieza a ver un efecto en estos pacientes es a partir de 100 miligramos, haciendo que por lo menos se tomen al inicio 2 tabletas al día, llegando inclusive a tomar 6 tabletas si es que decidimos llegar a los 300 miligramos, pensando por ejemplo en una dosis anti-TOC. Tiene menos efectos secundarios que la paroxetina, su vida media es de 36 horas, un poco más que la paroxetina, que es de alrededor de 24, haciendo que en el caso de la paroxetina sea el ISRS o de los ISRS que menos o vida media más corta tienen junto con la fluvoxamina.
Y para el caso de la sertralina, sí va a tener ciertas interacciones, particularmente con el diazepam y los anticoagulantes. Ahora, la sertralina es la sal que se utiliza durante el embarazo, ¿no? A partir del segundo trimestre de embarazo. Y en general no se recomienda su uso durante la lactancia. ¿Okay? Entonces, para que hagan esta distinción, sertralina se usa en el embarazo, pero no en la lactancia, y paroxetina sería al revés. Para el caso del citalopram, su principal indicación es en adultos mayores, sobre todo por dos cosas. Una, el síndrome de polifarmacia, que es muy común en estos pacientes, ya que citalopram es de los ISRS que menos interacciones farmacológicas tiene, y además tiene un menor impacto ponderal, es decir, que los pacientes no van a subir tanto de peso. Teniendo esta consideración, bueno, por eso se usa ampliamente. No hay evidencia en su uso en niños, y también lo pueden utilizar en pacientes que tengan un trastorno depresivo secundario a causa médica. No se usa en el embarazo. Y aquí sí, en dosis mayores de 40 miligramos, es importante que ustedes den un seguimiento a través de electroencefalograma, porque los pacientes pueden tener un alargamiento del QT. ¿Okay? Ahora, por el otro lado tenemos al citalopram. El citalopram va a tener las mismas indicaciones que el citalopram. Ahora, ¿cuál es la distinción? En general es un enantómero del citalopram y no tiene metabolismo hepático, es decir, su principal indicación sería con pacientes hepatópatas, ¿no? Por supuesto, adultos mayores, en aquellos que tengan polifarmacia. Y hay algunos reportes y algunas experiencias de algunos clínicos que reportan que tienen mucho menos efectos secundarios. Tenemos ahora la vortioxetina, que químicamente es muy similar a la fluoxetina, por eso la terminación muy similar. Y su principal indicación va a ser la depresión con síntomas cognitivos, ¿no? Pareciera que mejora mucho este perfil cognitivo que se presenta habitualmente en depresión, que ya lo hablamos con antelación. Sin embargo, la evidencia en general de esta sal, que es relativamente nueva en el mercado, es mucho menos robusta que lo puede ser, por ejemplo, la fluoxetina. Puede generar pérdida de peso, al igual que la fluoxetina, y su vida media es de alrededor de 66 horas, aunque suele mandarse una vez al día, nada más. Uno de los efectos o de los efectos indeseables, por un lado, es que la náusea va a ser importante, sobre todo durante las 2 primeras semanas de tratamiento, así como los sueños vívidos. Es eminentemente activador, por lo cual se recomienda su uso durante la mañana. Por el otro lado tenemos a la vilazodona. La vilazodona es una sal que es muy poco presente en el mercado mexicano, está muy poco comercializado. Suele usarse como ansiolítico y su vida media es larga, parecida a la norfloxetina. Es muy común su uso en pacientes que viven en la frontera con Estados Unidos, precisamente porque su uso está mucho más generalizado en Estados Unidos. Aunque sí tengo que indicar que la evidencia en términos comparado con el resto de los ISRS es menor. Por el otro lado, y para finalizar con los ISRS, tenemos a la fluvoxamina. La fluvoxamina es el estándar de oro para el trastorno obsesivo compulsivo. Se creó exprofeso para el TOC. Sin embargo, bueno, el resto de las sales funcionan muy bien también en el TOC. Sin embargo, bueno, la fluvoxamina tiene una vida media de 9 horas, haciendo que tenga que llegar a 3 tomas al día, buscando, por supuesto, la dosis de 300 miligramos. Pueden generar una disminución del peso, no suele utilizarse con antipsicóticos, benzodiazepinas y particularmente carbamazepina, que en general es un paninductor y siempre nos va a poder meter el pie, ¿no? Y no se usa durante el embarazo. Finalmente, hay ciertos efectos que ustedes tienen que considerar respecto a los ISRS en general.
El primero es el síndrome de descontinuación. El síndrome de descontinuación se refiere a la suspensión abrupta del ISRS. Cuando se suspende de forma abrupta, lo que ustedes van a encontrar en sus pacientes es irritabilidad, insomnio y síntomas de ansiedad. ¿Cómo se evita el síndrome de descontinuación? Únicamente haciendo una titulación lenta, ¿no? Pueden dividir en cuartos o en 25% la dosis total del ISRS y bajando cada 25% por semana. Así muy similar a lo que sucede con la benzodiazepina. El síndrome de descontinuación se va a presentar sobre todo en otro tipo de antidepresivos, sobre todo los duales, pero para el caso de los ISRS tampoco es tan infrecuente. Hay algunos ISRS, como lo mencioné, sobre todo paroxetina y sertralina, que van a aumentar de peso alrededor de unos 5 kilogramos, que en la mayoría de los casos únicamente con una dieta y ejercicio se puede controlar. Y es totalmente reversible ante la suspensión del fármaco. Ahora, un efecto totalmente indeseable es el síndrome serotoninérgico. Sin embargo, en la toma en general de un ISRS es muy complicado que suceda. En general, no se recomienda para nada combinar los antidepresivos. Si no funciona uno, no mantenemos ese antidepresivo y damos otro, sino se tiene que suspender. Difícilmente van a haber combinaciones y eso solo se hace dentro de la especialidad misma. El síndrome serotoninérgico claramente se debe a la elevación importante de la serotonina, causando por un lado midriasis, diaforesis, agitación, alteraciones del estado de conciencia. Va a haber inestabilidad autonómica con taquicardia. De pronto los pacientes van a tener un aumento de la TA o disminución de la misma de forma abrupta. Aumento de la peristalsis que lleva a los pacientes a diarrea, tremor e hiperreflexia. En general, ¿cuándo se presenta esto? Cuando el paciente está tomando 2 o más antidepresivos o se combina con algo muy frecuentemente usado en México, sobre todo por las personas que prefieren acudir de pronto o acuden también con algunos servicios de medicina naturista. Lo combinan con hierba de San Juan, que es una especie de té, es una hoja muy eminentemente serotoninérgica que puede llevar con facilidad, sobre todo cuando se combina con un ISRS, al paciente a un síndrome serotoninérgico. Finalmente, hay algunos reportes que están basados dentro de lo que se conoce como la black box, en donde se ha reportado que hay pacientes que aumentan el riesgo suicida con los antidepresivos. En general, estos son casos muy contados y suele haber otra causa adyacente, habitualmente como un trastorno de personalidad. Sin embargo, a algunos pacientes les van a cuestionar esto, ¿no? Porque está en internet, ¿no? Y la realidad es que únicamente se tiene que mencionar así. Son reportes de caso que no necesariamente y que difícilmente se va a asociar a los pacientes que ustedes vayan a tratar. Esperando que esto haya sido de su agrado, nos vemos la próxima clase.